Hola, me llamo Matías y hoy quería hablarles un poco de lo que es el tema del aborto que ha sido tratado acá en Argentina y quisiera contarles en sí un poco de cómo comenzó todo acá o cómo se empezó a hacer más visible este movimiento. Y en cierta forma, si nos basamos en el proyecto de ley, todo se viene presentando desde 2007 y quizás anteriormente. Mm, Y bueno, acá se hizo muy visible desde 2017, 2016 en adelante, digamos, 2017, 2018. Y lo primero con lo que se hizo visible fue con las cifras de cantidad de abortos que ocurren acá en Argentina, las cuales, según se hablaron, decían que 300.000 abortos por año, 500.000 abortos por año y cuestiones así. Y mi pregunta fue de dónde surge ese número, lo cual casi nadie me respondía. Y me puse a buscar y llegué a, a varios documentos y si bien se atribuía a uno, se atribuía a otro la metodología, me di cuenta cómo se fue dando todo. Y bueno, por medio de dos metodologías, dos métodos, se llegó a estos números grandes. Primero que nada, el método de ingresos hospitalarios, el cual tiene en cuenta la cantidad de mujeres que ingresan al hospital por abortos y por causas relacionadas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las causas relacionadas luego se las atribuyen a los abortos inducidos como que fue una mala clasificación, ya que al ser algo que era penalizado, eh, la mujer no decía que abortó y el médico, si se daba cuenta, tampoco decía, para no involucrarse en cuestiones legales, digamos. Bueno, aparte de eso, se tienen en cuenta encuestas, entrevistas que se hacen a médicos que están relacionados con el área de reproducción, obstetras y otra variedad más de médicos. También se le pregunta acerca de si de, conocen gente, así colegas que estén involucrados con estas prácticas, como para que se llegue a un número y se multiplique por los ingresos hospitalarios y te da 460.000, 500.000, una cantidad así. Bueno, la segunda manera de llegar a esos números altos es a través del método residual, el cual tiene en cuenta algunas variantes que son la fertilidad de la mujer, los anticonceptivos, las relaciones matrimoniales, eh, y la infertilidad post-embarazo. Sí, o post-aborto. En cierta forma, esta metodología del método residual, el proyecto lo habla como, si no me equivoco, que de 2005. Se lo atribuye a dos mujeres, si no me equivoco. Pero si vas más atrás, ellas dos, si son dos mujeres, se basan en un método de 1996 de Billy Hill, que se basa en otro más atrás de Bongard, si no me equivoco, de 1982, que se basa en otro más atrás de 1956. Entonces, si uno se pone a pensar en las variantes y cuando se hizo este cálculo, que fue en 1996 o 2005, como muy adelante, llega a la conclusión de que se utilizaron variantes que cambiaron. ¿Cómo es esto? Y en sí, ya pensando en el número de hospitales acá en Argentina, aumentaron desde esa época hasta ahora. Otra cuestión más que cambió es, es el uso de métodos anticonceptivos, aumentó, ya que aumentaron los métodos anticonceptivos. Y otra cuestión más es que en 2006 se sancionó la ley de educación sexual integral, la ESI, entonces se enseña en las escuelas. Yo recibí esas clases de educación sexual integral. La cuestión es que era voluntaria, o sea, tu papá si quería te anotaba y si no, no. Te iba a buscar a la escuela. ¿Y qué pasaba? La mayoría de los chicos no se querían anotar y los padres los iban a buscar. Bueno, al ver esto,
uno llega a la conclusión de que estas cifras son enormes, y más si empieza a buscar más trabajos y más trabajos, todos te dicen que son especulaciones, que no hay datos a ciencia cierta. Este método residual, a través de eso llega a unas variantes, o sea, a través de esas variantes llega a un número, 6, algo si no me equivoco, y utiliza la cantidad de ingresos por causas de aborto que tiene el Ministerio Nacional de la Salud. Y bueno, lo multiplica, o sea, 6, algo por 50.000 o 47.000 o cosas así, y te llega a un número elevado. Si también pensamos en el proyecto de ley, habla mucho de la mortalidad materna, la cual se debe a muchas cosas, o sea, hemorragias, infecciones, presión arterial alta, otras complicaciones. Hay algunas causas relacionadas con epilepsia, cosas así. La quieren poner al aborto como primera causa. Y si uno se pone a ver de la Organización Mundial de la Salud, mundialmente se dice, si no me equivoco, que hay 536.000 muertes maternas por año, de las cuales de un 80% de esas, que son causas directas de muerte materna, 14% son del aborto. O sea que 60.000 muertes por aborto, más o menos. 60.000 muertes por aborto en el año en todo el mundo. Entonces tampoco podríamos hablar de que, ¿qué onda? Todas esas muertes son de acá de Argentina, nada más. Otra cuestión más es que si uno busca así superficialmente, digamos, acerca de las cifras del aborto, te salta el diario Infobae, si no me equivoco, y te dice que según la Organización Mundial de la Salud, acá en Argentina murieron 42 mujeres por causas relacionadas con aborto en 2016. Entonces, ¿qué onda? Si murieron 42 y si creemos esta cifra de 500.000 abortos por año, hubieron un montón que salieron bien. Y aún agarrando ese 42 y diciendo que murieron 1.000, porque hay un montón que no los tenemos registrados y cosas así, que hubo 499.000 que salieron bien. Y hay muchas cosas como para cuestionarse si uno se pone a mirar cifras. Y bueno, otra cuestión más que se puso en duda acá cuando se empezó con este tema es que decían que el embrión, el feto, o como quieras llamarlo, es una bolsa de células. Y bueno, si uno se pone a pensar, un embrión no es un tumor, un embrión no es un quiste, un embrión no es un órgano que echaste a perder por beber mucho alcohol. No, o sea, un embrión tiene un ADN propio, tiene 46 cromosomas como cualquier persona. Un embrión tiene un tipo de sangre que aún puede ser diferente al de su madre, o sea que el cuerpo de la madre lo puede rechazar. Un embrión genera su propia la placenta, la cual lo alimenta y por la cual desecha sus desechos. También a las 8 semanas aproximadamente empieza a latir su corazón. Entre las 8 y 10ª semana tiene ya huellas dactilares en las manos. Se empieza a desarrollar el sistema nervioso central. Se empiezan a ver venas. Entonces, si uno se pone a pensar en varias cosas, hay que ver cuánto sería suficiente para considerarlo humano, en vez de una bolsa de células, o como dijo el que dirige la salud acá en Argentina, es Ginés González García, que es un fenómeno, no es un bebé. Entonces habría que pensar un poco en todo, qué es lo que vos quieras considerar. Y bueno, lo último que en sí quisiera hablar es de la ley, porque el proyecto planteaba cosas. Una es que se puede abortar hasta la semana 14, lo cual cambia en el artículo 4, que te habilita a abortar pasada la semana 14. ¿En qué casos? Bueno, acá en Argentina antes de este proyecto se podía abortar en caso de violación y en caso de que esté en riesgo tu vida.
Bueno, ahora eso en sí sí igual. En caso de violación puedes abortar en cualquier etapa del embarazo. Ya con una declaración sola alcanza, no hacen falta exámenes ni nada. Aún si haya sido real o no, si decís que fuiste violado, o sea, violada, te tienen que realizar un aborto. Otra cuestión más, esto de la salud, si está en riesgo tu vida, también puedes realizar un aborto en cualquier etapa. Otra cuestión más es que si está en riesgo tu salud, vamos a decirlo así, salud integral, lo cual decía el proyecto que tiene que ver con lo psíquico, lo mental o lo social, en sí cada área de tu vida. Si ¿cómo sería? Descompaginó alguna área de tu vida, si te modificó este embarazo, lo puedes abortar en cualquier etapa del embarazo, no importa que tengas 7 meses, lo abortás. Bueno, en sí decía eso, también a grandes rasgos decía que si sos menor de 16 puedes abortar sin consentimiento de tus padres. También decía que ningún médico se puede negar a realizar un aborto por objeción de conciencia. Bueno, tampoco tiene en cuenta al padre, sino que la decisión es de la mujer. Y tampoco hay condena para un violador, sino que no, ni siquiera se habla de él tampoco como del padre de la criatura. Y bueno, si uno se pone a pensar, puede ver si busca información también. Y bueno, y si no les cuento yo, que acá en Argentina, un día antes de la votación de diputados, se modificaron dos cosas. Una, que los médicos pueden tener objeción de conciencia, pero las instituciones no. Si quieren, todos los médicos en la institución sí, pero en la institución no. Y si llega alguien que quiera abortar, lo tiene que derivar a otro hospital. Por otra parte, también se modificó esto de que los menores de 16 podían ir a abortar sin ningún padre. Ahora tienen que ir aunque sea con uno. O sea, consentimiento de alguno de los dos. Y bueno, en medio de la votación de senadores se cambió también otra cosa más. Y es esta palabra integral que yo les decía en el artículo 4, que decía que si modifica tu salud integral, lo puedes abortar en cualquier semana el embarazo. ¿Y por qué se vetó esta palabra? Y en sí, porque a decir verdad casi nadie está bien integralmente. Imagínense en un embarazo. Y bueno, otra cosa más que se ha dicho mucho acá en Argentina es la cuestión de que el aborto se legalice no hace que aumente. Y la verdad es que si uno se pone a pensar, aquellas mujeres que no iban a abortar por miedo a que era penalizado, o sea que podías ir a la cárcel, ahora pueden ir porque es legal. Aquellas mujeres que no querían ir por miedo a perder su vida porque era inseguro, ahora pueden ir porque es seguro. Aquellas mujeres que no tenían plata para pagarlo, ahora pueden ir porque es gratis. Entonces, si hay estas tres variantes y ahora ya no están más, ¿por qué el aborto no aumentaría? Sería la cuestión. Aparte, acá en Argentina se lo ha vendido como un método anticonceptivo más. Si uno se pone a pensar también en otras noticias, por ejemplo en España hace poco salió una noticia de que disminuyó un montón el uso de anticonceptivos, y ahí ya está legalizado el aborto hace rato y el aborto sigue subiendo, las cantidades de mujeres que aborta por año. Entonces habría que ver qué tan cierto es esto de que se haga legal o aumenta. Por último, si en sí sos creyente o estás del lado de las dos vidas, seguí luchando por aquellos que no tienen voz, seguí hablando por los que no pueden hablar. Si uno se pone a pensar en la gente que nació por resultado de alguien que no abortó, se sorprende. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo nació de un aborto que no se produjo. Lo mismo Chespirito, el creador de iPhone, y un montón de personas más que cambiaron el rumbo de la historia, que influenciaron a gran parte de la humanidad. Entonces,
hoy, acá en Argentina, podemos decir que hay niños de 2 años que están vivos gracias a que la ley no se legalizó en 2018. Ahora en adelante, no sé qué ocurra acá. No sé cómo se proceda con todo, ya que hay provincias sin hospitales y acá se habla de una ley que tiene que cumplirse y que en 5 días te tienen que atender para hacerte un aborto, lo cual parece medio imposible como está la situación del país. Y bueno, también otra cuestión es que se planteó en un contexto de pandemia, cuando muchas de las provincias que estaban en contra no pudieron hacerse presentes en las manifestaciones de acá,